O sea, cuando hablamos de cultura de legalidad, hablamos de qué pensamos de las leyes, pero también qué pensamos de las autoridades que están investidas. Y creo que es importante y que no se hace mucho en México, que se debería de medir no solamente lo que pensamos, sino yo te diría que para medir la cultura de la legalidad tendríamos que saber cuál es el nivel o el grado de cumplimiento de cada uno de los mexicanos con respecto a nuestras obligaciones. Creo que también hay que plantearlo desde dos vertientes. Uno, yo siempre tengo problemas con el término cultura. Si hablamos de cultura de la legalidad, algunos habría que se remontan hasta la época de la colonia y hay por ahí varios artículos que hablan incluso de las actitudes de los mexicanos desde la época de la colonia que se reflejan simplemente en la visión de Tlatoani, ¿no? Por ejemplo, por dar alguna, ¿no? De que la aprobación presidencial, y aquí podemos hablar, Francisco ha sido alguien que ha estado haciendo ese tipo de argumento, donde dice, bueno, es que los altos niveles de aprobación presidencial en México se pueden vincular, digamos, históricamente con la visión que tenemos de Tlatoani. Yo soy mucho más crítico acerca de que lo que somos hoy día los mexicanos, o lo que pensamos los mexicanos, se lo debemos a la época colonial, ¿no? A nuestros antepasados mexicas. Por un lado, habría que acotar, digamos, habría que ser mucho más crítico con el término cultura. Y la segunda, vinculado con esto, es si la cultura es causa o consecuencia, ¿no? Uno de los grandes debates que hay en ciencia política es si las instituciones son reflejo de las actitudes culturales. En parte, un poco lo que mencionaba María Amparo ahorita, era o tú, creo que tú en particular, que decías, bueno, es que los que aplican la ley también son ciudadanos. Claro. Sí, pero entonces, pero a lo mejor las respuestas que tenemos, y estoy pensando más en encuestas, las respuestas que tenemos sobre temas o lo que llamamos cultura de la legalidad, obediencia a la ley, a lo mejor es simplemente respuestas racionales a cómo funcionan las instituciones en México. Digamos, habría dos escuelas o teorías principales de por qué se obedece la ley, ¿no? Habría una institucional, ¿no? Y entonces la legalidad es consecuencia de quien nos obliga a cumplirla, ¿no? Si sabemos que nos pasamos un alto y va a haber una infracción muy alta, la institución está funcionando y entonces dices que aquí hay un institucional que se impone sobre estos hábitos. Y esta, que es la culturalista, si tenemos predisposición o no, independientemente de cómo funciona esta institución. Es decir, independientemente de si hay un policía atrás del semáforo que te esté vigilando, hay una ley y tú sabes que no te lo tienes que pasar, ¿no? Yo creo que en México lo que está muy interesante de esta discusión es nuestra predisposición, que no creo que sea genético, ¿no? O sea, de cuando la ley no cuando no hay una institución que te obligue a cumplirla. Y entonces cuando la institución no está funcionando, al parecer, o no te obliga, nosotros ¿qué solemos hacer? No, pero tiene que ver con el tipo de sanción. O sea, tú puedes pensar en una sanción de tipo legal, punitiva por parte del Estado, ¿no? La policía, y la otra social. Sí. Trata de darte una vuelta equivocada en Estados Unidos y se te echan encima los demás conductores. Para dar una cifra y dar contexto numérico con encuestas, casi 3 de cada 4 mexicanos, cuando se les dice es permitido violar una ley, si juzgas que es injusto, si tú crees que es injusto, ¿se vale violar la ley? Sí, 3 de cada 4 dicen, podemos violar la ley. O sea, es decir, queda el criterio de la justicia personal y no se fijan en la ley. Tú lo ponías de otra manera, ¿no? Si era causa o consecuencia. Y eres crítico, siempre has sido crítico del concepto de cultura. Yo no quiero decir que la cultura política mexicana o la cultura de la legalidad te explique todo, pero tampoco la podemos simplemente hacer a un lado, porque sí, digamos, sí te explica muchas de las cosas que pasan entre las instituciones, entre los ciudadanos, porque aquí no nada más es de la relación entre autoridad y ciudadano, también es la relación entre ciudadano, tú, mi colega de cubículo, o el vecino que no quiere pagar su cuota de condómino. En fin, esto atraviesa todo. Yo no digo tampoco que lo llevemos en el código genético, en el ADN, pero tampoco es una cuestión de lo que decíamos punitivo, porque en efecto, la famosa anécdota, el tijuanense o el ciudadano mexicano fronterizo que cruza la frontera e inmediatamente deja de tirar la colilla del cigarro o la servilleta, cuando además no hay ningún policía. Simplemente dices, oye, aquí respetan y yo me quiero parecer a mis pares. También es una cuestión de que te quieres integrar
Entonces, el gran problema, creo que yo, de la cultura política o de cultura de la legalidad es que, a diferencia de otras cosas, no se puede decretar. Pero bueno, esto de la falta de cultura, porque ya ahorita en las pláticas evidenciamos un problema que hay en México, ¿no? Hay un problema que es a lo mejor la impunidad, la falta de castigos o algo, pero hace que la gente cuestione el cumplimiento de la ley y no lo haga. O sea, ¿para qué lo cumplo si no castigan? ¿O para qué lo cumplen si no hay sanción ni social? Hasta un aplauso social puede haber. Y hay algunos, nada más en esto que está diciendo Roy, y hay algunos indicadores muy preocupantes. Es decir, en lugares como, no sé, España, buena parte de Europa, el nivel de confianza de la policía, hablando del incendio, está en 80%. En México es de 20%. A eso iba yo, a las instituciones. Así o es. sea, tenemos instituciones. Las instituciones, en teoría, tendrían que ser las primeras que respetan la ley, que socializan la ley, porque hay que socializarla, ¿no? Para que como decías, porque la conozcan. Pero tenemos instituciones a las que les tenemos poco respeto y poca confianza. Entre ellas, policías, jueces y diputados públicos que hacen la ley. Y partidos. Y partidos. Que son los más bajitos. ¿No? Pero entonces tenemos partidos, los diputados en el origen de la ley, el policía en la aplicación y el juez en juzgar la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación del mexicano en esas autoridades relacionadas con la ley? Podríamos decir, como con el caso de las drogas, aquí podemos meter un enfoque de oferta y demanda si nosotros somos unos oferentes de corrupción. Sí, claro. ¿Sí? Pero las autoridades son unos demandantes de corrupción. ¿Sí? ¿Por dónde atacamos? ¿Por el lado de la oferta o de la demanda? La gran mayoría de la gente dice que por el lado de la demanda. Si acabamos con autoridades corruptas, de inmediato vamos a tener ciudadanos no corruptos. Yo lo dudo, Roy. De acuerdo, y hay una propensión de la autoridad a ser corrupta porque inició siendo un ciudadano que daba. ¿Por qué exigirle al ciudadano que diga que hay que respetar la ley cuando de entrada le generamos una idea de que esa ley no se hace pensando en su beneficio? Y entonces, y que no hay forma de cambiarla, además, que tiene poca oportunidad de cambiarla, ¿no? Entonces, sí es racional no tener cultura de la ley. Pero eso voy con lo de causa y consecuencia. Cuando la gente te dice que no confía, a lo mejor es simplemente una observación muy realista de cómo funcionan las cosas en México. De cómo se aplica, no necesariamente de cómo está hecha. Que no es una cuestión de cultura. Eso creo que es muy importante, porque si uno revisa las leyes mexicanas, o la Constitución mexicana, las leyes, pues tampoco hay grandes diferencias entre las nuestras y las de otros países en donde sí se cumple la ley. Entonces, más allá de lo que diga el ciudadano, que es el problema de las encuestas, y no me vayan a caer los tres encima porque los tres son encuestadores, estás midiendo percepciones, ¿sí? Si eso es cierto o no, bueno, hay un largo trecho entre lo que la gente piensa y después lo que la gente hace. En la medida en que no se castigan los comportamientos ilegales, pues lo racional es seguir realizándolos, porque en ceteris paribus el comportamiento ilegal va a ser mucho más rentable que un comportamiento legal, desde la cuestión de impuestos, comercio informal, etcétera, etcétera. Yo sí creo que entre problema de huevo y gallina, ¿no? Es decir, si la gente no le demanda a la autoridad que funcione, la autoridad no hace que la gente se comporte, ¿no? Finalmente sí en algún punto tenemos que romper eso y darnos cuenta por razones primero prácticas, ¿no? Pero otra vez iríamos a la de deber ser, si quieres, ¿no? Por un tema de igualdad entre individuos, entre ciudadanos, es mejor tener una cultura de legalidad y un gobierno, ¿no? que la aplique. Es difícil explicárselo a eso a una comunidad, como mencionabas, que trae una derrama económica, que genera empleos, que pone un negocio y le va bien al negocio, porque hay actividad ilegal, ¿no? Del narcotráfico o de alguna. Y es difícil explicarles, saben que mejor respeten la ley, les va a ir mejor. Es que ahí es donde el Estado tiene que actuar para hacer que no te convenga seguir con ese tipo de actividades. El problema es que en esta ecuación de cálculo de costo-beneficio, de incurrir en un comportamiento legal o ilegal, el Estado es el que te aumenta los costos de un comportamiento ilegal. Cuando el Estado no funciona, cuando hay mucha impunidad, pues en realidad tienes muchos beneficios y pocos de los costos. Estamos llenos de privilegios. Los que hacen los monopolios, los que podemos poner una cosa del estacionamiento, los sindicatos que obligan a la cláusula de exclusión. Si pudiéramos empezar por algún lado, yo empezaría por disminuir, si no acabar, los privilegios. Yo no estoy bien seguro que como ciudadanos nos comportemos de manera correcta frente a un ministerio público o la policía, por ejemplo. Siempre hay como una relación entre poder y no pasa por una relación normal.
de ese oficial de enfrente tiene su responsabilidad, su obligación. Yo de ciudadano tengo otra, y a veces, nada más los términos de esa interacción, por ejemplo, yo creo que son muy confusos. Y un ciudadano promedio no sé si tiene muy claro a qué tiene derecho en términos de trato. Algo tan sencillo como el reglamento de tránsito, ¿no? Es decir, un argumento muy... cambian la ley cada rato. Sí, pero uno muy recurrente es, bueno, no, señor, perdón, pero pues su luz y se pasó 2 metros arriba de la rayita, corralón, ¿no? Y nadie sabe que corralón pues no existe, es decir, o no con eso, o le tienes, no sabe que me tiene que levantar 3 infracciones como era hace tiempo, ¿no? Sabía que no existía. Pero no, y luego no trae blog tampoco para, pero es el tipo de cosas donde si el ciudadano estuviera claro, pero lo racional es que el ciudadano se informe. O sea, lo que esperas es que la autoridad aplique la ley. Como sea. Lo que estás queriendo es que el ciudadano salga a la defensa de estas autoridades que sean abogados. Porque es que en algún punto sí necesitas, a eso voy con información, necesitas un mínimo de información para saber, uno, que él no te puede llevar. ¿Cuál es el comportamiento racional de la autoridad depredadora? Estarte cambiando la ley, a pesar que el ciudadano se informe, y pasa con los códigos de tránsito. Sí. Que ahorita lo que no era permitido ahora sí lo es, y viceversa, ¿no? Te van cambiando. El diagnóstico es malo, ¿no? El origen no lo podemos identificar ni siquiera de dónde viene, ¿no? El diagnóstico puede ser bueno, el resultado malo. Bueno, digamos que el diagnóstico que estamos haciendo es con una sociedad no muy respetuosa con la ley y por los incentivos que se quiera, económicos o por desconocimiento. El origen, bueno, quién sabe si el origen sea la colonia, pero como individuos que de esta generación, el origen es en algún momento este ciudadano decidió que violar o no respetar la ley era más racional que hacerlo. No para todos, ¿no? Bien. ¿Y la solución? ¿Qué hacemos? O sea, hablabas hace rato que decía una autoridad que a rajatabla, porque se educa. Ahora, dije eso, me decían las entrañas. Hay también elementos positivos, digo, y en los últimos 10 años hablando de los cambios. Creo que uno de los factores que siempre se asocian a eliminar corrupción es transparencia, ¿no? Sí, y claro. Ha habido pasos importantes. Creo que en ese sentido, en la medida en que los funcionarios o quienes están encargados de aplicar la ley tratan de hacerse de la vista gorda, pues naturalmente que es mucho más fácil detectarlo y los costos aumentan, ¿no? También hay que pensar en cosas tecnológicas. Digo, una cosa tan elemental en cuestión de transparencia es, pues digo, los Big Brothers, ¿no? Tú vas a Londres y Londres es una ciudad que está llena de cámaras. O sea, comportamientos tan nimios como la corrupción de los policías de tránsito, pues yo creo que se van a inhibir si tenemos cada vez más, como parece ser que al menos en la Ciudad de México, ¿no? La simplificación de trámites, porque entonces reduces oportunidades de corrupción. Y la mordida. Discrecionalidad. Sí. Pues es decir, sí hay caminos que nos llevan a disminuir este tipo de corrupciones o actos ilegales. Ahora, ¿no? Coincido. Y no es genético, también estamos de acuerdo los cuatro, no es genético, sí. Pero creo que sí, digamos, otra vez en el argumento puramente culturalista, yo creo que sí venimos de una sociedad, y esto no es un argumento creo que pequeño, pues tenemos 3 siglos de ser una sociedad de castas, es decir, una sociedad que por definición era desigual, ¿no? No éramos, y luego somos liberales como de medio tiempo, ¿no? En el sentido que tampoco la ley nos aplica igual a todos. Entonces, estoy de acuerdo, puedes hacer muy transparente algunas actividades, pero si no hay un castigo social, por lo menos, ¿no? De eso que haces público, pues entonces tampoco pasa nada. Bueno, el primer castigo social pasa por la denuncia. Más bien como un deseo, como un anhelo. Yo creo que nuestros políticos, nuestros legisladores, nuestros dirigentes de partidos deberían de encontrar en esto una agenda común, porque pienso que una de las grandes tragedias de nuestra transición y una de las grandes frustraciones de nuestra transición es que nos mostraron que no importa qué partido político gobierne, el ejercicio corrupto del gobierno sigue siendo prácticamente el mismo. Yo simplemente diría que cultura de la legalidad da certeza, ¿no? O sea, si queremos que haya inversión, si queremos que haya relaciones humanas, la cultura de la legalidad da certeza, ¿no? Sabemos qué esperar del otro y sabemos el que espera de nosotros. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes.